tardes. Continuamos hoy, viernes 11 de julio, de febrero de 2022, el estudio de las conferencias de la señora Rada Burnier en Holanda, en el centro de Naarden en 1990, que se publicaron conjuntamente bajo el nombre de Regeneración Humana. Hoy continuamos en la tercera de sus conferencias, en la página 12 y en el último párrafo de esa página que dice los científicos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Entonces, bueno, esta tercera conferencia, ella la continuó, habíamos visto, los científicos empezaron con el estudio de la naturaleza material, es lo que estábamos viendo, la diferencia entre el ocultismo y la teosofía en particular, que tiene que ver con todo el proceso de la manifestación en los 7 planos del universo y sobre todo en los 5 que abarca la evolución microcósmica, ¿no?, de la humanidad. Macrocosmo es el que tiene los 7 planos y nosotros por tanto tenemos el resultado de tanto de las enseñanzas de los grandes sabios de la antigüedad como de nuestros maestros que instruyeron a HPB y los demás que fundaron o continuaron la labor de la sociedad teosófica, tomando en cuenta todos estos planos, toda esta constitución psíquica, mental, espiritual y hasta divina del universo. Pero los científicos nada más que ven esta cáscara física y el sentido que ellos pueden tener, por tanto de las leyes del universo, son nada más las que pueden detectar en el mundo material, en el mundo físico. Así que los científicos empezaron con el estudio de la naturaleza material, pero han estado avanzando cada vez más, continúa Rada, hasta que algunos de los más importantes han llegado hasta la realidad no material. En el caso del siglo XX, sobre todo Sergei Brin, Rutherford y Max Planck y muchos de los cuánticos se dieron cuenta que aquello no era la materia que conocía la ciencia hasta el siglo XIX, y ella va a nombrar a otro de estos, en este caso uno de los científicos ingleses que también se dieron cuenta de ello. Dice, Sir Alister Hardy ha estado investigando la fuerza que hay detrás de la evolución. Claro, la ley de evolución es muy difícil explicarla a la luz de la energía en el nivel denso del plano físico, que ya no es considerada por los científicos de vanguardia, como el que le nombré, y este Hardy, que yo no me acordaba, ¿verdad?, que es el que ella cita, como un desarrollo mecánico y caprichoso. Es decir, sobre todo en la ley de herencia, la evolución de la forma, como la pudo descubrir hasta cierto punto, o por lo menos en una extensión, sobre todo, ¿cómo se llama? Los nombres se me van de la mente. El de la teoría evolucionista, de que el hombre procede del mono, etcétera, pues todo eso fue nada más que basado en lo mecánico, en lo físico. Pero la mecánica fue totalmente barrida cuando primero Einstein y después los de la física cuántica se percataron de que había una ley mucho más, como si dijéramos, profunda, mucho más invisible, que tenía que ver con las leyes no
de la parte mecánica del mundo macrocósmico, sino con esos puntos y de energía y de movimiento de los electrones, de los cuantos de energía, etcétera, que es lo que dio origen a una nueva ciencia ya a mediados del siglo XX. Boyle dice que es estadísticamente imposible que el microorganismo se convierta en hombre por una serie de fortuitos desarrollos. Es decir, son los que empezaron a comprender que tenía que haber una inteligencia directora de todos los cambios desde lo micro, desde el nivel microscópico, desde el nivel invisible, vamos a decir, para la vista normal, hasta el desarrollo de los cuerpos como los conocemos. Así que, ¿cuál es la fuerza que hay detrás de todo esto? Se pregunta Rao. Él dice que es la inteligencia. Claro, esto coincide no solo con estos científicos que ella ha nombrado, sino con los otros sobre todo los cuánticos y ya a mediados del siglo, Sir James Dean, que propuso un célebre, vamos a decir, conferencia o reunión mundial de científicos que él la tituló La idea es lo primero. Es decir, la idea, la inteligencia, la capacidad de concepción de toda esta manifestación que vemos en el universo. Hardy, que es otro el primero que ya había citado, dice que es el amor. Va más lejos. Es decir, la fuerza de amar, la fuerza de unir y que trata de que esa unión sea totalmente, como si dijéramos, total. Dirac dice que hay orden y belleza en la naturaleza misma del universo. Así que los científicos están llegando desde el estudio de la manifestación material a la realidad más importante que está más allá. La manifestación es, como si dijéramos, un último de resultado de lo que vemos, es decir, de lo visible, de lo que de las leyes que hemos descubierto, etc. Pero procede de una realidad que es lo más importante y que es lo que está más allá. Y esto es un concepto que, como es natural, ratifica las antiguas enseñanzas del orientalismo, de la realidad que cuando algo llega a la manifestación es el maya, y que ese maya no es la realidad total, la realidad única. Y entonces, ese concepto de que la realidad una no es lo que percibimos, sino sus aspectos manifestados, y que ellos no son la realidad, sino que se encubre en la apariencia de diversidad, y que la realidad nada más que es la unidad total. Es uno de los, como si dijéramos, precedentes de lo que hoy ya en algunos científicos, sobre todo estos de vanguardia, de los que están tratando de explicarse mejor el universo, pues se llamó el campo unificado, la teoría del campo unificado, es decir, de que todo era una unidad. Y eso ya tiene científicos que lo han sostenido, que han tratado de hacerlo capaz de adoptar al menos la estatura de una teoría científica. Y es por ello que se está regresando a los antiguos, se está regresando a la sabiduría que formó nuestra primera
manifestación del actual continente, de la actual raza, la quinta, ¿no?, que se desenvuelve sobre el planeta y en el planeta. El universo material, que parece tan real, cambia, incluso puede ser destruido. Es decir, que esta estructuración de una aparente diversidad puede cesar. Eso es lo que en conciencia el budismo plantea con el nirvana. No es nada más que cesar en nuestra capacidad de atención a lo que aparece, a lo que se muestra como una diversidad y no la realidad que es desde el punto de vista de nuestras actuales capacidades de percepción por los 5 sentidos, lo que no existe. Y en cierto aspecto es verdad que no existe, pero es. Otro de los conceptos de la antigua filosofía, de la antigua enseñanza, de que lo que existe aparece de una manera incompleta, de una manera parcial, pero lo que es como totalidad, como verdadera causa de lo que existe, aparece como nada, pero en el fondo, en lo más profundo, es el todo o la nada todo, para hacer énfasis en que todos los pares de opuestos que aparecen en la manifestación, porque la manifestación es en base a diferencias que se radicalizan o se totalizan en los pares de opuestos que llamamos, que son complementarios de una totalidad imperceptible, incognoscible, etcétera, que es lo que en el premio de la doctrina HPB puso como la seidad, no un ser, porque todo ser es una manifestación de estas polaridades, de estos dos extremos, de estos dos últimos y a la vez primeras diferenciaciones de la realidad que en su integridad es incognoscible. La religión es la búsqueda de esta existencia eterna. Eso es y lo que cumple la función etimológica de la palabra latina que se usó para la religión. Re, que es volver a, como preposición, ligare, a ligar, a hacer retornar a su estado de unión primitiva y anterior a toda expresión manifestada. Pero el poder que lo mueve todo, fíjense, que lo mueve todo, es decir, la omnipotencia de esa realidad es otro concepto que no cabe en ningún ser. Todo ser manifestado, que no puede ser nunca ser la seidad total, porque la seidad total es inmanifestable en su integridad, porque no habría desde dónde percibirla, pero tampoco esa realidad, aunque contiene toda la posibilidad de toda energía y de toda potencia, por decir, la posibilidad teórica, vamos a decir, de la omnipotencia, no es manifestable totalmente. Siempre manifestará una parte de esa potencia. Otro de los difíciles conceptos y sin embargo irrebatibles de esta consideración de la diferencia entre lo que es
y lo que aparece o se manifiesta o existe. Volviendo a la etimología de la palabra existir, estar fuera de, es decir, fuera de esa esencia, fuera de lo que es. Y todo ello, repito, es imposible para nosotros, los seres manifestados, poderlo objetivar, porque no es objetivable, y sin embargo, es innegable que no se le puede excluir de esa, como si dijéramos, necesaria realidad que origina toda la manifestación o toda manifestación. Así que, volviendo al texto, el universo material que parece tan real cambia, incluso puede ser destruido. Y de hecho sabemos que cíclicamente deja de expresarse para durante otro ciclo siguiente volver a expresarse. Es decir, que él alterna constantemente su condición de expresión en el existir y su retorno a su esencial estado inmanifestado de la seidad. Es decir, de donde a un estado del que surgen todos los seres, pero que no manifiesta ninguno durante las etapas de lo que aparece como destruido. No hay destrucción, sino es una reabsorción en sí mismo, etc. Pero todas estas palabras, como es natural, no pueden aplicarse por lo que carecemos de los estados superiores de discernimiento y de realización de esta ley, la ley de manifestación de los ciclos manifestados e inmanifestados y la ley de evolución que durante toda la eternidad se está, como si dijéramos, moviendo mientras está manifestándose y retornando a un estado de movimiento absoluto que es percibido entonces como de cesación de movimiento, porque esta es también otra de las incongruencias entre lo que es y lo que aparece en la manifestación. Y entonces, la Tierra, continúa errada, puede llegar a algún día a ser como la Luna. De hecho, ustedes saben que siempre el ser humano, ignorante de lo que es y temeroso de lo que no puede, como dijéramos, realizar su verdadera envergadura, pues tiene miedo del fin del mundo, tiene miedo del fin del sol, tiene miedo del fin de la luna, de la tierra, de todas las cosas, tiene miedo al fin de la vida, porque se apega a esa vida de una manera extraordinariamente, con una limitación enorme de su apego a esa expresión. Y eso nada más que es el resultado de nuestra ignorancia. La realización de conocernos a nosotros mismos, integral, total y completamente, es lo único que puede para nosotros destruir ese miedo y destruir esa ignorancia que es la resultante del miedo. Así que la Tierra puede ser llegar algún día a ser como la Luna, es decir, un planeta muerto, pero el poder que lo mueve todo existe siempre y la creatividad continúa. Es decir, cada universo, aunque termine su periodo de expresión, que no es destrucción, sino disolución en sí mismo,
va a volver a tener otro periodo de manifestación cíclica. La religión es la búsqueda de toda esta existencia eterna, habíamos dicho. Es la liberación de la existencia finita, es lo que sí se produce en el ciclo del reposo, o como le llaman en el oriente, pralaya, en contraposición del Manvantara, en que estamos ahora, la manifestación, y la fusión con lo infinito. Es decir, lo finito, lo temporal, lo mortal, lo perecedero, se sume en lo infinito, lo inmortal, lo imperecedero. Pero no hay en ningún momento, si nos conociéramos a nosotros mismos, ningún tipo de mal ni de destrucción irremediable. No podemos hablar de religión aquí porque este es un tema muy amplio, como pasa con todos los temas de las leyes del universo, de la espiritualidad, de lo que somos, porque como estamos ignorantes, como no nos hemos autorrealizado, no nos conocemos a nosotros mismos, no nos podemos, por tanto, identificar con lo que de verdad somos, sino con los cuerpos en los cuales estamos manifestados. Pero en su base está el conocimiento de que lo finito no puede concebir lo infinito. Otra de las características de nuestra conciencia manifestada. No podemos concebir lo infinito como estado de conciencia, cuando más como ciertas expresiones que nos lleven a una comprensión intelectual, pero no a la realización de esa infinitud. Por lo tanto, lo finito, y aclara entre guiones errada, lo que yo denomino mi mente y yo misma, debe romper la cáscara para conocer la verdad, la cual en el sendero religioso se entiende como sagrada. Una causa verdaderamente, como se diera, un origen, una ley verdaderamente infinita, sabia, total, etc. La filosofía busca comprender la naturaleza y la relación de todas las cosas, resumida sucintamente como Dios, el hombre y el universo. Como está el título de, ¿cómo se llama? De Taine, lo que él puso, el hombre, Dios y el universo. La filosofía, como la ciencia y la religión, es una ruta hacia la verdad. Es decir, las tres son disciplinas que nos llevan a poder reducir primero y casi eliminar después nuestra triple dependencia a lo que parece un mundo exterior. A través de estas tres disciplinas, el ser humano empieza a avanzar hacia el conocimiento de sí mismo, que es el conocimiento de todo el universo. No hay ninguna separación ni diferencia básica entre el uno y el otro. Es una diferencia de presentación o de proyección en los distintos momentos, etapas, aplicaciones o expresiones de la ley de evolución de la ley una. Y todo ser humano que se aplique de verdad, perseverantemente, a tratar de darse respuesta a estas
aparentes paradojas y misterios del universo, lo va a lograr. Porque para eso hemos venido a la manifestación, para eso se nos ha traído a todo este, vamos a decir, escenario de la expresión de la vida en la forma. Lo importante, pero sí, no, yo creo que no había leído al último. Así pues, no pueden ser consideradas la una aparte de la otra. Es decir, estas tres disciplinas, cuando se separan, son insuficientes todas. Las tres disciplinas, cuando unificadas, nos van acercando a la unidad de donde surgen las tres. Y eso también es importante. Lamentablemente, los filósofos, los religiosos y los científicos casi siempre rechazan los otros dos aspectos del triple unificado campo. Así que debemos replantear que básicamente tenemos que unirnos en investigar unitariamente los diferentes puntos, aspectos de esta misma, de este mismo misterio básico, y no podemos mantener ningún fruto mientras sigamos separando a los tres aspectos de la investigación y conocimiento humano. Lo importante es darse cuenta de que la verdad le libera a uno de la insensatez de una acción basada en falsos conceptos de la realidad. Que tanto muchas religiones como muchas filosofías y hasta como muchos niveles del conocimiento científico, lamentablemente, padecen cuando el ser humano no se percata de que tiene imperiosamente, necesariamente, que hacer siempre el estudio conjunto de los tres aspectos de la investigación humana: la científica, la filosófica y la religiosa. La religión, sobre todo, ha sido dogmatizada en casi la totalidad de las líneas religiosas. Y por ello, filosofía y ciencia muchas veces desprecian esos dogmas. Pero si sacamos de todo dogma la religión y la usamos como herramienta para que filosófica y científicamente podamos comprendernos a nosotros mismos y al universo donde nos manifestamos, va a haber vamos a establecer o restablecer más bien, vamos a restablecer las condiciones a través de las cuales esa sabiduría es posible a llegárnosla por la unión de los tres aspectos de descubrimiento, investigación, desarrollo de la conciencia en que nosotros vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y Rada dice, lo importante es darse cuenta de que la verdad le libera a uno de la insensatez de una acción basada en falsos conceptos de la realidad. Y esto es
importantísimo y necesario. No hay otro apelativo. Así que la verdad de ver una cuerda como una cuerda, que ya lo vimos, este es uno de los ejemplos fundamentales de Vivekachudamani, el libro de Sankaracharya sobre esta sabiduría interna que se puede percibir a través de un discernimiento, de la joya de o lo más preciado de este discernimiento de sabios, etcétera. Pues estamos en el deber, de una vez que ya lo vemos, que está a nuestro alcance, si mantenemos la triplicidad o la triunidad de la búsqueda de la verdad. Tiene que ser las tres entrelazadas y la búsqueda tiene que hacerse totalmente. Y la falsedad, que la insensatez produce cuando se consideran como separadas, como superiores una a otra, etcétera, pues hay que de todas maneras hacerla regresar a la unión completa de ambos tres líneas de investigación. La verdad de ver una cuerda como una cuerda evita que una persona se deje arrastrar por el miedo o trate de matar. Porque si piensa que es una serpiente venenosa, va a tratar de matar esa serpiente. Y si no se percata de dónde está la persona, pues va a llegar a eliminar a un ser que le podía, como si dijéramos, ser muy querido o ser esencial para su búsqueda. Nada puede ser más justo que la afirmación: la verdad os hará libres. Esto viene también de tradiciones de una antigüedad verdaderamente importante. El librito A los pies del maestro, la primera cosa que Arcione dio antes de vamos a decir, de la falta de integridad de nuestra búsqueda, del desunir nuestra búsqueda o nuestra investigación en tres aspectos aparentemente separados y que hemos separado en la práctica y no hemos mantenido la unidad de filosofía, ciencia y religión, pues eso nos lleva a toda esta ignorancia que vemos a nuestro alrededor. Nada, bueno, ya eso lo vimos. Y a los pies del maestro es una de las reexposiciones de las síntesis antiguas que vienen de los Vedas y de las enseñanzas de los antiguos rishis que se le dieron entonces a principios del siglo XX en un lenguaje de un muchacho, de casi un adolescente, que nosotros vemos cómo lo asimiló y lo llevó a una vida totalmente entregada a la dispersión de la ignorancia. Y entonces, bueno, el librito lo que lo expone de otra manera, cuando dice que cualquiera que vislumbre el gran plan, el esplendor que se esconde además de los procesos de la vida, no puede dejar de colaborar con él, definiendo el bien
y combatiendo el mal para la evolución y no para, como es natural, la ignorancia que nos hace ser egoístas. Porque el egoísmo ya es en sí una consecuencia del egoísmo y es cuando renunciamos a investigar con sabiduría y nos quedamos en lo separado, que es falso y por eso le llamamos mal, que no es el bien de la unidad y que no es objetivo para la evolución o útil para la evolución. Y pasa ella al segundo objetivo de la sociedad teosófica, el fomentar el estudio comparativo de estas tres ramas, ¿no? De filosofía, de religión, filosofía y ciencia. El segundo objetivo de la sociedad teosófica no se refiere simplemente al pensamiento especulativo o a discusiones académicas, como si fuéramos una universidad, que no conciernen a los problemas del mundo, o a nuestros problemas como individuos. Es decir, ni conciernen a los problemas de toda la humanidad, que son los que dejaríamos del mundo, ni a lo de cada individuo, que aunque se repitan esto y lo otro, mientras no se descubra a través de esta autorrealización profunda de la unidad de las tres leyes que nosotros llamamos como metodización del estudio de esas leyes, filosofía, ciencia y religión, pues no tenemos cómo salir de nuestra ignorancia en que nos encontramos actualmente. Así que todas las leyes son una expresión de la inteligencia divina. Bueno, el tercer objetivo también, bueno, está en la investigación de las leyes, ¿no? Que no se han comprendido y de los poderes que están todavía latentes en nosotros. En una ocasión, cuando se celebraron, creo que fue el centenario en el año 96 de la forma definitiva que sigue hasta ahora, en que se iban a mantener los tres objetivos, el señor Sri Ram, en un trabajo que se publicó en el Theosophy con motivo de ese centenario, se preguntaba, o más bien trataba de contestar lo que más le preguntaban del tercer objetivo. ¿Cuáles son los poderes latentes? Todo el mundo quería enseguida, vamos a decir, contestar de que tenían que ser la clarividencia, la clariaudiencia, toda una serie de cosas psíquicas que no tienen que ver con lo que está latente. Y él dijo, no, esos poderes no están latentes. Esos poderes no se han hecho, como si dijéramos, los enlaces entre sus manifestaciones físicas y sus manifestaciones suprafísicas. Porque todos nosotros vemos físicamente, tenemos la visión. Todos nosotros oímos, tenemos la audición. Y las personas interpretan que los poderes latentes son poder integrar su expresión a través de lo psíquico
que no está en el organismo físico, pero eso no está latente, eso está desconectado. Lo que de verdad está latente en la conciencia humana, que no se expresa en ningún ser humano, es la unidad total, la unidad de la vida. Eso no tiene ningún sentido que funcione en el plano físico. Eso no tiene ningún sentido que funcione en lo psíquico. Eso únicamente es el conocimiento de sí mismo que está latente en todos nosotros. Y eso demuestra cuán, vamos a decir, equivocadamente se ha interpretado el tercer objetivo de la sociedad. Se sigue insistiendo desde la época de los primeros tiempos de la sociedad en que el ser humano debe de desarrollar poderes psíquicos, debe de desarrollar toda una serie de capacidades que se consideran latentes y no están latentes. No se ha hecho el enlace con lo único que los haría verdaderamente omnipotente, omnisciente, etcétera, dentro de la manifestación al menos, que es el conocerlo a nosotros mismos, el descubrir quiénes somos y que esa inteligencia de la unidad de la vida fuera de verdad capaz de resolver todas las incógnitas que tenemos de nosotros mismos y que no resolveremos mientras no retornemos a nuestra verdadera unidad de ser, la unidad de donde hemos surgido, la unidad a donde tenemos que retornar como un adepto ya, después de alcanzar la meta de la evolución humana. Y por tanto, trascendido el nivel individual. Y entonces todas estas leyes, nos dice Rada, son una expresión de la inteligencia divina. Si no unimos nuestra capacidad consciente a la conciencia universal, es decir, el Mahat, al alma del universo, no vamos a tener ni podremos expresarle la inteligencia total de un ser que se conoce a sí mismo. Eso es lo que está latente. Trascender la aparente división, diferenciación y separación de los niveles de conciencia actuales que la humanidad ha ya desarrollado y no permitir que la confusión de la ignorancia en que todavía nuestra conciencia funciona nos impide, pero es por desconocimiento total. Y si no nos conocemos a nosotros mismos, no podemos cumplir el tercer objetivo de la sociedad teosófica. Así que son dos pasos a través de los tres pasos, porque en realidad también la verdadera fraternidad no la cumplimos. Porque es que los tres son los tres lados de un triángulo que constituye una sola figura. Y ni podemos ser fraternales en el sentido trascendente de la palabra, porque no podemos integrar a toda la vida en la vida total de todos. No podemos tomar las disciplinas que aparecen como separadas,
Y no podemos tomar los sentidos o capacidades latentes en nosotros mientras no lleguemos también a esa unidad de la expresión de la vida total por intermedio de nuestro cuerpo verdadero. El cuerpo que no tiene ninguna expresión refleja, sino que tiene que llegarse a descubrir cómo lo uno y los tres objetivos como uno solo y toda expresión aparentemente múltiple como la unidad total, de donde surge todo y a donde todo retorna. Continúa ella. Todas las leyes son una expresión de la inteligencia divina. Los que no las comprenden, los que no se dan cuenta de que son incambiables y que no se pueden transgredir, topan contra un muro impenetrable, por decirlo así, y se lastiman. Nuestra ignorancia va a chocar siempre y nuestra ignorancia nos va a lastimar siempre. Y la ignorancia es el muro que nos separa de la conciencia total, de la fraternidad total o verdadera unidad del todo, y de esta integración de tres aparentemente diferentes disciplinas que no son nada más que esa misma unidad y que es la esencia de todo lo que llamamos las leyes del universo. La esencia de esas leyes. Por eso ella dice, todas las leyes son una expresión de la inteligencia divina. Los que no las comprenden, los que no se dan cuenta de que son incambiables, por eso es ley, y que no se pueden transgredir, porque inmediatamente tienen un efecto destructivo en nosotros, topan contra un muro impenetrable, por decirlo así, y se lastiman, como nos lastimamos constantemente por ignorancia. Por otro lado, el conocimiento de la ley es un poder para acelerar el progreso, acelerarlo. Y lo veríamos si de verdad nos encaminamos a través de un verdadero discipulado, no de un imaginado. Porque la imaginación nos hace sentirnos vanidosamente discípulos, etcétera, y no es así. Pero un estado verdadero de aprendizaje puro, de aprendizaje en su verdadero sentido de la palabra, pues ya no nos pide más nada. Se acelera el progreso de una manera, como si dijéramos, total, íntegra. Si no comprendemos cómo actúa la gran corriente de la evolución, cuán grande es el designio, caemos en la insensatez y la vanidad. La vanidad de que yo sí sé, porque la misma ignorancia nos hace ser doctos ignorantes, y lo insensato de pensar que sabemos cuando somos ignorantes. Todo el mundo es vanidad porque el hombre cree que puede trabajar prescindiendo de la ley, porque no trata de comprenderla. Es decir, nos mantenemos totalmente ajenos a todo lo que nos puede dar un impulso de evolución, de aceleración de esa evolución y lo que es más grande, y culminación de esa evolución. Pero si lo deseamos nada más, ya el deseo mismo ya está en relación con la ignorancia y con la personalidad. Jamás lo lograré. Es un estado interno de comprensión
que no necesita movimiento alguno adicional. La comprensión integral de la unidad de la vida, de que todo lo que nos permite conocer la vida es un triángulo también de tres lados de una misma capacidad de unión, de aprendizaje, de unión y de unión de aprendizaje, valga la redundancia, que no puede dejar ningún resquicio ni ningún punto débil. El ser realiza su unidad con todos los seres y todas las criaturas. La ley de la armonía es tal vez la más importante de todas, porque todas las demás leyes pueden ser una expresión de la gran armonía del universo. Es decir, no es solo es unidad, es que es la esencia de toda armonía de que esa unidad produce, que esa unidad puede manifestar ya sin cortapisas, sin limitaciones, sin ningún no más allá, porque se vuelve infinita, eterna, omniabarcante, omnipenetrante, omnipresente. Este objetivo implica el estudio no solo de la naturaleza en su manifestación externa, que es un velo, pero un velo que en su más interna comprensión va directo a esa unidad también. Va directo a esa realización de la sabiduría con sus tres facetas de religión, filosofía, ciencia, y que integra todo el ser en conciencia autoconsciente. ¿Eh? Y eso, fíjense cómo, aunque la naturaleza mayábicamente nos siga apareciendo como su aspecto manifestado, como si dijéramos, llena de expresiones bellas, etcétera, pero por tanto de diferencias, todas las diferencias se comprenden, se realizan dentro de la unidad subyacente. Estas relaciones son sutiles y mucha gente piensa que no existen. Claro, la mayoría de nosotros, al permanecer en ignorancia, no vemos esas relaciones en su integridad, por su sutileza, porque creemos que la tenemos que ver con los ojos, oler con las narices, etcétera, etcétera. Va más allá de toda esa superficial expresión manifestada. Hay muchas fuerzas así, muchas formas de inteligencia laborando en todas partes, porque mientras dura la manifestación, desde la criatura o jerarquía de criaturas más alta a las expresiones de la vida de la esencia elemental, todas están siempre presentes, intercambiándose e interrelacionándose. Y ella pasa a decirnos esto mismo, ¿no? Hay una jerarquía de inteligencia, se nos ha dicho, trabajando por el gran plan, que recuerden es el que sintetiza, como dijéramos, unifica y enaltece a la máxima expresión en su pureza de esa ley de evolución como plan. Es muy, pero muy instructiva
Es decir, que el que ya se ha capacitado para aprender comprende el plan total con todas sus etapas y, en un sentido global, íntegramente en su significado único, total. ¿Qué lugar ocupamos nosotros en todo esto? Se pregunta Rada. ¿Podemos reclamar un lugar que no esté en el plan? ¿O podemos esculpir un lugar para nosotros mismos según nuestras propias ideas? La autosuficiencia del ser que se cree separado. Tenemos que abandonar nuestras ideas y descubrir cómo vivir de acuerdo con el plan. Y estas son preguntas, como es natural, que la mayoría de nosotros nos contestamos falsamente, con nuestro maya, con nuestra ignorancia, sin habernos autocompletado en el nivel de evolución en que nos graduamos para el beneficio de todos los seres y de todas las criaturas. Y en el siguiente párrafo, ella dice, encontrar la respuesta es lo mismo que tratar de comprender cuáles son nuestros poderes potenciales. En el poder interno que podamos nosotros convertir en la realización de nuestra más profunda conciencia, pues allí es que está la posibilidad de la solución instantánea de nuestra ignorancia y, por tanto, el autodescubrimiento de la sabiduría de la unidad del todo. Y ahora ya va a referirse a algo de lo que ya hemos visto en otra parte de esta charla. Mencionamos antes que si no vemos qué es potencialmente el ser humano, figúrense, es lo que es potencialmente, no podemos crear unas circunstancias que ayuden el verdadero progreso. ¿Claro? Porque empezamos otra vez a dar palos a ciegas. Aunque hayamos tenido quizás el mejor comienzo, vamos a decir. Pero una vez que no fijamos nuestra atención en esa comprensión total de lo que somos, pues podemos enseguida empezar otra vez a proyectar a través de nuestras personalidades, de lo que no somos, esa capacidad todavía no activa, no manifestada. Y entonces ahí estamos ya también renunciando al verdadero progreso o enredándonos en los deseos que nunca nos llevarán al verdadero progreso. Estamos haciendo lo contrario. Estamos creando un medio ambiente caótico que ahoga el potencial del hombre en lugar de despertarlo. Es decir, hay que tener una ya madurez interna
para no desandar el camino que en un momento dado podemos, como si dijéramos, impulsar, pero que se desvía de estas tres condiciones, de los tres objetivos, de la unidad, de la integración de todas las herramientas o líneas de investigación y de autodescubrimiento, y no somos capaces de mantener internamente nuestra brújula, nuestra dirección que va hacia nosotros mismos y hacia nuestro verdadero ser. Y entonces, así pues, el estudio del ser humano, tal como realmente es decir, estudiarnos a nosotros mismos como realmente somos, y de sus posibilidades más elevadas, las profundidades o las alturas que puede alcanzar, es importante para la humanidad. La humanidad tiene que de todas maneras decidirse, lanzarse y perseverar y de verdad autodescubrirse. Reconquistarse integralmente. Y esto, como es natural, no puede tener ni el más ligerito desequilibrio. Tiene que ser total e irrenunciable y perfectamente elevado a su realización plena. Y ella nos dice, para concluir, me parece que para que el trabajo de la sociedad sea efectivo, hemos de ver la relación entre los tres objetivos de la sociedad teosófica y la relación de todos ellos con el desarrollo de la conciencia humana y la elevación de la humanidad. La historia de la sociedad es clara sobre este punto. Lo único para lo cual se fundó es para ayudar al verdadero progreso de la humanidad. Para ayudar al verdadero progreso de la humanidad. Para eso nació la sociedad. Y pregunta, ¿cómo puede la sociedad tener objetivos que no tengan nada que ver con ese propósito? Y obviamente, ¿cuál es lo peor que la humanidad de hoy enfrenta? La división, las peleas, la ignorancia. Remedio único, fraternidad. ¿Cómo se pone en práctica? Uniendo las tres disciplinas para poder elevarnos a la sabiduría que ellas son capaces de darnos. ¿Cuál es el resultado? Que no queda ni un solo aspecto de ninguna de las expresiones en lo manifestado, pero de la ley una, la ley de esa misma unidad de la vida, la ley de que no tiene misterios por resolver, porque es la ley en su integridad. Y por ello es que la historia tiene que usarse con inteligencia, con verdadero amor al sacrificio de los que la fundaron y las han mantenido por estos 146 años y pico. Y concluye Rada, tal vez en nuestra rama, los logias, ¿no? Y en nuestros grupos
no hemos dedicado la suficiente atención al significado de los objetivos de la sociedad, porque ellos tres tienen toda la clave del todo. Los asumimos como inconexos. No es así. Por eso, al no cumplir la fraternidad, el estudio comparativo no es efectivo, porque no integramos las tres disciplinas en una sola búsqueda. Y los poderes latentes en la humanidad no pueden, como si dijéramos, descubrirse y trascender su ignorancia, porque los tres son uno como objetivo, los tres son uno como actividad, como acción, como pensamiento, como investigación. Y las ramas, las logias, es decir, los estudios colectivos, podemos estar como aquí ahora, en este grupo, pues tienen que estar conectados con todo esto, integrados en esta total unidad de lo que no puede separarse, de la cual no puede separarse nada. Pero si vemos la relación que hay entre ellos, entre los tres objetivos, entonces podemos trabajar con todos juntos para lo mismo, que es la renovación de la mente humana. Es decir, lo que está degenerado, sobre todo en todos nosotros, es esa falta total de integración y de la decisión de seguir adelante integrándolo todo en esta sabiduría y en esta totalidad. Entonces, bueno, ahí termina, déjame anotar. Pasemos entonces a las preguntas sobre esta tercera charla. La primera pregunta, ¿dónde empieza la fraternidad? ¿Y dónde termina? Si es que termina alguna vez. La primera respuesta dice, siempre ha existido y siempre existirá. Y Rada agrega, se dice que la fraternidad es un hecho de la naturaleza. En ese sentido, siempre ha existido y siempre existirá. Pero si estamos hablando de la realización de la fraternidad por parte de los seres humanos, es una cuestión diferente. Claro. Es decir, la pregunta se ve que ya está hecha por una persona que no tiene una comprensión cabal de la ley, de la unidad, que como consecuencia nos exige que tratemos, mientras estemos manifestados fraternalmente, a todos los aspectos de la unidad de la vida. No puede terminar porque es inherente a la realidad una y no puede de ninguna manera ser en algún tiempo. Lo único que pudiéramos decir al regresar al pralaya, regresamos a la unidad y como manifestación deja ella de manifestarse en seres aparentemente separados. Porque la fraternidad es que mientras estemos envueltos en la manifestación, no debemos tomar las diferencias entre nosotros, las apariencias de nuestros cuerpos, la manifestación de nuestras mentes, corazones, acciones, etcétera, como justificadas si no tienen el sello del amor, de
el llevarnos bien, de la armonía, de todo lo que conduce a ese retorno al estado de pralaya de la unidad. Es decir, reconociendo que seguimos siendo uno, aunque estemos manifestados como muchos. Y entonces esos muchos que se lleven como lo que somos, fraternos, hermanos, hermandad de amor, de compasión, de mutuo respeto, de mutua, como dijéramos, capacidad de reconciliar lo que parezca irreconciliable, de devolver bien por cualquier mal que ignorantemente algo o alguien nos dé. Es decir, no renunciar a ella, exclusivamente poder realizar la mayor fraternidad hasta el momento de nuestra unión consciente de unos con otros, que es lo que es entrar en el nivel de jerarquía. ¿Por qué estamos nosotros teniendo que realizar esta gran labor de sentirnos fraternales con todos? Porque estamos manifestados a través de una individualidad que se refleja en una máscara de la personalidad, y toda personalidad parece distinta a las otras personalidades. Eso es lo que plantear, no que ella pueda empezar, no que ella pueda terminar. Ella tiene que ser realizada mientras dura la manifestación, mientras dura el maya de aparecer en cuerpos y personalidades aparentemente diferentes, y mantener la determinación de actuar en el sentido más cercano, más amoroso, más capaz de servir y de amar. No hay ninguna otra posible expresión. Otra persona dice, se pregunta, ¿no? ¿Puede terminar la fraternidad? ¿Cómo reaccionamos ante la gente que no tiene las mismas opiniones que nosotros? ¿Debería terminar la fraternidad respecto a los prisioneros o en el campo de batalla? ¿La practicamos realmente en nuestra vida de cada día? Claro, eso sí son preguntas que nos debemos de hacer. Y mientras haya un no en alguna de nuestras reacciones, profundizar para poder llegar al sí. Sí, soy capaz de ver a uno que esgrime un arma para matarme, de amarle y de compadecerle por su error, pero soy incapaz de sentirme agredido, separado o justificado para no ser fraternal con la persona que me quiere dañar o que me daña verdaderamente. ¿Cómo puedo yo ser capaz de reaccionar con la misma negatividad ignorante del que me desafía o del que me ataca o del que me critica por mis opiniones? Eso es dificilísimo, correcto, pero es necesario y necesarísimo. Necesarísimo. Consuelo Burón creo que es la que sigue, porque sé que fue una de la mamá de Ángel Torrá Burón, considerándolo desde un punto de vista práctico. Para la mayoría de la gente, la fraternidad empieza en la familia. Y claro, y hay aún familias mal llevadas en que no hay fraternidad. Pero por lo menos ese primer escalón, cualquier persona cuerda debe de determinarse
a vivirla. ¿Cómo voy a dejar de vivir con mi familia si los lazos de la sangre, los lazos de la crianza, los lazos de los antepasados ya nos unieron? Lo menos que podemos hacer es ser fraternales con nuestra familia. En una buena familia, continúa Consuelo, todo el mundo es valioso. Todos los miembros son iguales. Todos tienen derecho a desarrollar sus propias cualidades y se acepta como algo natural. Es decir, no solo como algo natural, como una alegría de que nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos puedan expresar sus cualidades y puedan expresar su cariño. Para algunas personas esta clase de fraternidad termina en la familia, lamentablemente, porque no puede terminar. Debe continuar en los vecinos, debe continuar en las amistades, debe continuar en los antepasados, debe continuar en los sucesores que puedan venir detrás de nosotros. Debe continuar en tiempo y espacio a las demás ciudades, a los demás países, porque todos son seres humanos, manifestándose como personalidades, poseedores de una individualidad, copartícipes de la vida una. Para otras, continúa ella, se extiende un poco más, alcanza hasta los parientes, por ejemplo. Sin embargo, otros son capaces de extender los sentimientos a círculos mucho más amplios. Ahí es donde empieza la sociedad teosófica. Todo el que firma el primer objetivo se compromete a que ese primer objetivo, a solicitar el ingreso, se compromete a que ese primer objetivo lo va a cumplir. Y el primer objetivo dice formar un núcleo, porque claro que con los que nunca vamos a tener contacto, pues no hay núcleo, aunque haya un sentimiento general que debemos mantener. Pero el núcleo es con lo que vamos a estar en relación por alguna razón. Y entonces con ellos sí tenemos que nunca fallar. Ellos fallan, no importa. Quien no tiene que fallar es el que firmó su adhesión a la sociedad teosófica y a su primer objetivo. Y dice fraternidad universal, sin distinciones, aunque se pongan los ejemplos de sexo, casta, clase social o color, religión, etc. Que debe de ser sin ninguna distinción. Nada más que estamos comprometidos a ser fraternos con todos. Los que en algún momento dado se pongan en contacto con nosotros o aún con todo lo desconocido y sentir a la humanidad como nuestra hermana. A todos los seres humanos como nuestros hermanos. RB nos dice, tal vez tanto el egoísmo como la fraternidad se originaron cuando el uno, es decir, la seidad, la esencia de todo ser, se manifestó en dos, lo positivo y lo negativo. Es decir, los dos polos de manifestación. Indudablemente que eso va a estar presente en todo manifestado. Pero no cesa de ser la unidad esencial que durante la manifestación aparece como mínimo como una dualidad. Después vienen todas
Es decir, el 2 se convierte en 3, el 3 en 7, por interrelación, el 7 en 7 a la potencia, al cuadrado, 49, a la tercera potencia, a la quinta, a la sexta, a la séptima, etc. Continúa, el egoísmo, que es propio del que se siente separado. ¿Por qué se siente separado en nosotros? El vehículo. Porque él está así conformado como una expresión separada del ser uno. Pero como la forma física es tan densa, no sentimos entonces la unidad esencial que no se ha roto, pero que el vehículo no percibe. Y por tanto, la mente que vamos formando a través de los 5 sentidos, dejamos de percibir la unidad. Y entonces cuando surge lo que viene ahora en lo que va a decir, el egoísmo y la autoconservación son de la naturaleza misma, de la vida biológica, es decir, del vehículo. Y como confundimos tanto lo biológico y la añadiríamos como conocimiento teosófico y la esencia elemental de esas formas de vida de nuestros cuerpos, es decir, las células, todo tiene una base elemental de expresión de la vida en esas formas tan densas, las células del organismo, etc. Y todas ellas tienden ciegamente a mantener la vida del cuerpo. Se están identificando con el cuerpo. Saben que si el cuerpo ya no estuviera, no podrían continuar, al menos en ese cuerpo. Entonces, en la etapa humana se transfirieron al nivel psicológico. Aquí es donde viene entonces, como si dijéramos, la mula tumbó a Genaro. La psiquis humana, embebida de esa separatividad, ignorante de nuestra esencial unidad, justifica la actitud elemental de querer estar separado. Recuerden que los elementales van en la línea de descenso hacia el reino mineral, donde van a estar más separados que nunca de todo y más encerrados que nunca en todo. Pues la consecuencia de la psique, ¿cuál es? No, yo soy yo, a mí no me interesa lo demás. Yo no siento que... Y no razonamos que la vida que yo estoy sintiendo como mía la siente el otro como suya, pero que es la vida una. Eso, indudablemente, el nivel psicológico no lo puede distinguir. Y la información que recibimos a través de la teosofía no lo puede destruir tampoco. Se necesita vivencia. Vivencia para sentir la vida de todo, que es el todo en todo. Así que el instinto de autoconservación de la forma biológica, donde esa vida reside aparentemente separada, es el lado oscuro. Pero la oscuridad no puede existir sin la luz. Es decir, lo que es que no apartar nuestra vista consciente del lado de la luz. Incluso en las criaturas sencillas hay fraternidad. Se pueden ver expresiones de hasta sacrificar una vida por la de la otra, etc. Si un cuervo es atacado, los otros cuervos se lanzan para alejar al enemigo, para distraer su atención y salvar al que está siendo atacado. Se sabe que los elefantes acuden para ayudarse unos a otros. Las ballenas tienen un gran sentido de fraternidad. Se convierten en víctimas
de la crueldad humana, porque si una ballena es herida, las otras acuden enseguida para ayudarla y todas son asesinadas. La maldad humana llega hasta ahí. Así pues, parece que este instinto es también primordial. El ser humano no puede usar el instinto porque se ha individualizado. Esas ballenas están en almas grupales y por eso sí sienten el instinto de protegerse, de ayudarse, de estar juntas. Coexisten las dos corrientes. Y ese es que el ser humano, por eso, como ya no tiene la parte instintiva inferior, ha sido sustituida por desarrollo mental, pues tenemos que llegar a nuestra verdadera expresión superior por comprensión interna. Así pues, parece que este instinto es también primordial. Coexisten los dos conceptos. En definitiva, hay que trascender la oscuridad. Es decir, nos tenemos que lanzar hacia la luz y no conformarnos con la oscuridad. Desde un punto de vista práctico, no empieza la fraternidad con cosas sencillas, simplemente con la amabilidad corriente. Cuando se comienza a pensar en términos de la otra persona, en lugar de pensar solo en nosotros. Nos gusta divertirnos, pero otra persona tiene que trabajar. Estamos preparados para sacrificar un poco de nuestro ocio para ayudar a la persona que está trabajando, o sea, solidaridad. La fraternidad empieza de esa manera. Pero aun cuando seamos fraternales y amables o solidarios, en el sentido ordinario de la palabra, todavía persiste el sentimiento de diferencia con los demás. Se sigue estando en un mundo de dualidad. Así pues, hemos de continuar practicando la fraternidad hasta que desaparezca la tendencia de la mente a ver en términos de dualidad. Y ahí es un punto. Pero déjenme ver si arreglo esta. Incluso la fraternidad, la palabra fraternidad sugiere que existe un hermano y yo mismo o yo misma. Leadbeater dice que en la conciencia búdica hay la experiencia de ser uno con todos los demás, con todo, no solo con unos, con otros. Pero hay una etapa más allá de eso, donde no existe el yo, es decir, en Atman, para ser uno con los demás. Todo se conoce como el uno. Ese es en el nivel átmico. Tal vez podamos decir que la fraternidad termina cuando existe esa unicidad. Es decir, pero no usaría yo la palabra termina, sino culmina. Porque el sentido de unicidad es un sentido de culminación. Aquí tenemos que terminar. Así que lo dejaríamos en el inicio de la pregunta. Se refería. Voy a subrayarlo en color o rellenarlo en color. Ok. Porque es larga la pregunta y no quiero tampoco eso. Y entonces sería en la página 46. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Nos vemos, hermanos. Bueno, espérense, déjenme terminar la grabación. Continuaremos el próximo viernes
en la página 46 y en la última pregunta que ha quedado subrayada en amarillo en el libro que estoy utilizando y que es la pregunta casi al final de la página 46. No,